El autobús llegó tarde esa mañana de lunes, como casi siempre ocurría en aquel vecindario olvidado de la ciudad. Grace Williams esperó bajo la lluvia fría, sosteniendo su pequeño paraguas negro con una mano, mientras con la otra apretaba su bolso contra el pecho. Dentro del bolso llevaba su almuerzo, una manzana, una botella de agua y los documentos que había preparado con tanto cuidado durante el fin de semana. Tenía 32 años y finalmente había conseguido el trabajo de sus sueños. Después de años trabajando como auxiliar de enfermería en una clínica pequeña, después de estudiar de noche mientras cuidaba a su madre enferma, después de sacrificar fiestas, vacaciones y momentos de descanso, Grace había obtenido su título de enfermera registrada. Y no solo eso, sino que había sido contratada por el Hospital Central Mercy, uno de los más prestigiosos de la región. El autobús se detuvo frente a ella, salpicando agua sucia sobre sus zapatos blancos recién comprados. Grace suspiró, pero no dejó que eso arruinara su ánimo. Subió los escalones, pagó su pasaje y buscó un asiento vacío en la parte trasera. El vehículo estaba lleno de trabajadores que comenzaban su día, rostros cansados mirando por las ventanas empañadas, o perdidos en las pantallas de sus teléfonos. Grace sacó un pequeño espejo de su bolso y revisó su apariencia. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño ordenado. Su uniforme azul marino estaba perfectamente planchado, y su identificación nueva colgaba de un cordón alrededor de su cuello. La foto en la identificación mostraba su rostro serio, profesional, pero en sus ojos había un brillo de esperanza que no podía ocultar. En el hospital apareció después de 40 minutos de viaje. Era un edificio enorme de ladrillo rojo, con ventanas que reflejaban el cielo gris. Grace bajó del autobús y caminó hacia la entrada principal, sintiendo cómo su corazón latía más rápido con cada paso. Este era el comienzo de una nueva vida, se dijo a sí misma. Todo el sufrimiento, todo el esfuerzo, finalmente valía la pena. La recepción del hospital era amplia y luminosa, con pisos de mármol brillante y paredes decoradas con fotografías de médicos distinguidos. Grace se acercó al mostrador de información, donde una mujer rubia de mediana edad escribía en una computadora sin levantar la vista. «Disculpe», dijo Grace con voz clara. «Soy Grace Williams, la nueva enfermera del piso de cardiología. Me dijeron que debía presentarme aquí». La mujer finalmente levantó los ojos. Su mirada recorrió a Grace de arriba abajo de una manera que la hizo sentir incómoda, como si la estuviera evaluando y encontrándola deficiente. «Cardiología está en el 4º piso», dijo la mujer con frialdad. «Pregunta por la enfermera jefe Patterson. Los elevadores están al fondo del pasillo». Grace agradeció y caminó hacia los elevadores. Mientras esperaba, notó que otros empleados pasaban a su lado sin mirarla, como si fuera invisible. Un grupo de médicos jóvenes conversaba animadamente cerca de ella, pero cuando Grace les sonrió amablemente, ellos desviaron la mirada y continuaron hablando entre sí. El elevador llegó con un sonido metálico. Grace entró y presionó el botón del 4º piso. Las puertas se cerraron y ella se encontró sola, con su reflejo en las paredes de acero pulido. Por un momento, dudó. Quizás había cometido un error al aceptar este trabajo. Quizás debería haber permanecido en la clínica pequeña, donde todos la conocían y la respetaban. Pero no, se dijo con firmeza. Ella había trabajado demasiado duro para rendirse ahora. Había pasado noches enteras estudiando, mientras su madre dormía en la habitación de al lado, conectada a máquinas que monitoreaban su débil corazón. Había soportado turnos dobles, comentarios hirientes, obstáculos que parecían diseñados para hacerla fracasar, y había superado cada uno de ellos. Las puertas del elevador se abrieron y Grace salió al piso de cardiología. El pasillo era largo y estaba lleno de actividad. Enfermeras en uniformes blancos y azules caminaban de un lado a otro, llevando bandejas con medicamentos
o empujando carritos con equipos médicos. El sonido de monitores cardíacos creaba una sinfonía constante de pitidos y zumbidos. Anne Grace buscó la estación de enfermeras y se acercó a una mujer alta de cabello gris que revisaba unos expedientes. La mujer llevaba una placa que decía Margaret Patterson, enfermera Jaffe, y tenía una expresión severa que hizo que Grace tragara saliva nerviosamente. «¿Señora Patterson?», preguntó Grace. «Soy Grace Williams, la nueva enfermera. Me dijeron que me presentara con usted». Margaret Patterson levantó la vista de sus papeles y estudió a Grace con ojos fríos y calculadores. No había calidez en su mirada, ni la bienvenida que Grace había esperado recibir en su primer día. «Llegas tarde», dijo Patterson, aunque Grace sabía que había llegado 15 minutos antes de la hora indicada. «Aquí valoramos la puntualidad. Espero que esto no se convierta en un hábito». Grace abrió la boca para explicar, pero Patterson ya había vuelto a sus papeles. «Tu casillero está en el vestidor de mujeres, número 47. Tienes 10 minutos para guardar tus cosas y volver aquí. Te asignaré tus pacientes». Grace asintió y se apresuró hacia el vestidor. El lugar era pequeño y olía a desinfectante mezclado con perfume barato. Encontró su casillero y guardó su bolso, quedándose solo con su teléfono y una libreta pequeña donde planeaba tomar notas. Anne cuando regresó a la estación de enfermeras. Patterson estaba hablando con otras 2 enfermeras que se callaron abruptamente cuando Grace se acercó. Una de ellas, una mujer pelirroja de unos 40 años, le dedicó una sonrisa falsa que no llegó a sus ojos. «Así que tú eres la nueva», dijo la pelirroja. «Soy Karen Ann, bienvenida al mejor hospital de la ciudad. Espero que puedas mantener el ritmo». La otra enfermera, una mujer joven y rubia llamada Jessica según su placa, ni siquiera se molestó en saludar. Solo miró a Grace con una mezcla de curiosidad y desprecio. Antes de alejarse con un expediente en la mano, Ann Patterson entregó a Grace una lista de pacientes. «Tienes 5 pacientes hoy. Habitaciones 401, 403, 405, 407 y 412. Ann lee sus expedientes. Administra sus medicamentos según el horario y reporta cualquier cambio en su condición. Y no molestes a los médicos con preguntas innecesarias». Grace tomó la lista y asintió. «Entendido, señora Patterson». «Una cosa más», añadió Patterson con voz cortante. «El paciente de la habitación 412 es difícil. Muid ha corrido a 3 enfermeras en el último mes. Consideré que sería un buen desafío para evaluar tus habilidades». Había algo en la forma en que Patterson dijo esa última palabra que hizo que Grace sintiera un escalofrío. Pero ella mantuvo su expresión profesional y agradeció. Antes de dirigirse a revisar los expedientes de sus pacientes, Anne se sentó en una pequeña mesa en el área de descanso y abrió el primer expediente. Martha Coleman, 75 años. Insuficiencia cardíaca congestiva. Robert Hernández, 62 años, recuperándose de una cirugía de bypass. Eleanor Young, 81 años, arritmia cardíaca. James O'Brien, 58 años, infarto reciente. Y el expediente del paciente de la habitación 412 en Grace lo abrió y leyó el nombre Richard Thornton, 74 años, empresario retirado, fundador de Thornton Industries, una de las compañías más grandes del estado. Había sido ingresado 3 semanas antes por complicaciones cardíacas severas después de un infarto masivo. El expediente estaba lleno de notas sobre su comportamiento difícil, sus quejas constantes y su tendencia a insultar al personal. Anne Grace cerró el expediente y respiró profundamente. Había tratado con pacientes difíciles antes. Sabía que muchas veces el mal comportamiento era una máscara para el miedo, la frustración o el dolor. Ella no iba a dejarse intimidar. Anne comenzó sus rondas con la señora Coleman, una anciana dulce con ojos brillantes
y una sonrisa amable. Marta estaba feliz de tener compañía, y habló con Grace sobre sus nietos, mientras ella revisaba sus signos vitales. «Eres muy amable, querida», dijo Marta, «no como algunas de las otras enfermeras. Ellas entran y salen tan rápido que ni siquiera me miran a los ojos». Grace le sonrió y le ajustó las almohadas. «Estoy aquí para cuidarla, señora Coleman. Si necesita algo, no dude en llamarme». Los siguientes pacientes fueron igual de agradables. Robert Hernández le contó chistes malos que la hicieron reír. Eleanor Young le mostró fotos de sus bisnietos. Y James O'Brien le agradeció efusivamente por traerle una almohada extra sin que él la pidiera. Pero Grace sabía que no podía evitar la habitación 412 para siempre. Cuando terminó con sus otros pacientes, tomó una respiración profunda y caminó hacia el final del pasillo donde estaba la habitación de Richard Thornton. La puerta estaba cerrada. Grace tocó suavemente y esperó. «¿Quién es?», gritó una voz áspera desde adentro. «Si es otra enfermera incompetente, no se moleste en entrar». Grace abrió la puerta lentamente y entró. La habitación era más grande que las otras, con una ventana amplia que daba a un jardín interior. Había flores en un jarrón sobre la mesa de noche, probablemente enviadas por familiares o socios de negocios, y una televisión de pantalla plana montada en la pared. Richard Thornton estaba sentado en la cama, con el control remoto en una mano y una expresión de profundo desagrado en el rostro. Era un hombre grande, con cabello blanco escaso y ojos azules penetrantes que parecían capaces de ver a través de cualquier pretensión. «¿Y tú quién eres?», preguntó Thornton, mirando a Grace de arriba a abajo. «Otra enfermera nueva para torturarme, supongo». «Buenos días, señor Thornton», dijo Grace con voz calmada y profesional. «Soy Grace Williams, su enfermera para hoy. Voy a revisar sus signos vitales y asegurarme de que esté cómodo». Thornton soltó una risa amarga. «Komodo, llevo 3 semanas en esta cama, comiendo comida que no le daría a mi perro, rodeado de personas que no saben lo que hacen. No hay nada de cómodo en esta situación». Grace se acercó a la cama y comenzó a preparar el equipo para tomar la presión arterial. «Entiendo que debe ser frustrante, señor Thornton. Estar en el hospital nunca es fácil, pero estoy aquí para ayudarlo en lo que pueda». «¿Ayudarme?», resopló Thornton. «La última enfermera que dijo eso me trajo el medicamento equivocado. La anterior no sabía cómo usar el monitor cardíaco. Y la de antes de esa tenía la audacia de decirme que dejara de quejarme». Hizo una pausa y miró a Grace con intensidad. «Dime, ¿qué te hace diferente a ellas?». Grace colocó el brazalete de presión en el brazo de Thornton y lo miró a los ojos. «No sé si soy diferente, señor Thornton, pero le prometo que haré mi trabajo lo mejor que pueda. Si cometo un error, asumiré la responsabilidad». Thornton pareció sorprendido por su respuesta directa. Por un momento, su expresión se suavizó ligeramente, pero luego volvió a endurecerse. «Ya veremos», murmuró. «Ya veremos». Grace tomó sus signos vitales en silencio, anotando cada número en su libreta. La presión arterial estaba un poco elevada, pero dentro del rango esperado para alguien en su condición. El pulso era regular, aunque Grace notó una leve irregularidad que decidió monitorear de cerca. «¿Cómo se ha sentido hoy?», preguntó mientras revisaba los monitores junto a la cama. «Como si me hubieran atropellado con un camión», respondió Thornton. «¿Cómo crees que me siento? ¿Algún dolor en el pecho? ¿Dificultad para respirar?». Thornton vaciló antes de responder. «Un poco de opresión en el pecho esta mañana, pero eso es normal, ¿no? Considerando que mi corazón decidió tratar de matarme hace 3 semanas». Grace frunció el ceño ligeramente. «Le mencionó esto al médico durante su ronda». «El médico estuvo aquí exactamente 2 minutos», dijo Thornton con amargura. «Apenas tuvo tiempo de mirar mi expediente,
antes de salir corriendo a su próxima cita de golf, o lo que sea que hagan estos doctores. Grace anotó la información sobre la opresión en el pecho. Sabía que probablemente no era nada serio, pero también sabía que ignorar los síntomas de un paciente cardíaco podía tener consecuencias graves. Voy a informar esto al equipo médico, dijo, y estaré pendiente de usted durante mi turno. Si siente cualquier cambio, por favor use el botón de llamada inmediatamente. Thornton la miró con una expresión extraña, como si no supiera qué hacer con una enfermera que realmente escuchaba lo que decía. ¿Por qué te importa?, preguntó de repente. Soy solo otro paciente viejo y gruñón. Todos aquí actúan como si fuera una molestia. Grace guardó su libreta y miró a Thornton con sinceridad. Porque es mi trabajo cuidar de usted, señor Thornton, y porque creo que todos merecen ser tratados con dignidad, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. Antes de que Thornton pudiera responder, Grace escuchó voces en el pasillo. Reconoció la voz aguda de Karen, la enfermera pelirroja, seguida de risas que sonaban crueles y burlonas. ¿Viste a la nueva?, decía Karen. Patterson le asignó a Thornton. Apuesto $10 a que no dura ni una semana. Yo apuesto que no dura ni 3 días, respondió otra voz que Grace no reconoció. Ya sabes cómo son. Probablemente consiguió el trabajo por alguna cuota de diversidad. Grace sintió que su rostro se calentaba, pero mantuvo su composición. No iba a darles la satisfacción de ver que sus palabras la afectaban en Thornton. Sin embargo, había escuchado cada palabra. Sus ojos se estrecharon y su mandíbula se tensó. Así que eso es lo que piensan de ti, dijo en voz baja. Grace no respondió. Simplemente terminó de anotar sus observaciones y se dirigió hacia la puerta. Volveré en 1 hora para su medicamento de la tarde, señor Thornton. Salió de la habitación y caminó hacia la estación de enfermeras con la cabeza en alto. Karen y Jessica estaban allí, fingiendo revisar expedientes, pero Grace podía sentir sus miradas burlones sobre ella. El resto del día fue largo y agotador. Grace hizo sus rondas diligentemente, cuidando de cada paciente con la misma atención y dedicación. Algunos de los médicos la ignoraban cuando ella intentaba comunicar información importante. Otros la trataban con condescendencia, hablándole como si fuera una niña que no entendía nada. Pero Grace perseveró. Cada vez que sentía ganas de rendirse, recordaba a su madre, recordaba las noches de estudio, recordaba todas las razones por las que había elegido esta profesión. Cuando su turno finalmente terminó, Grace recogió sus cosas del casillero y se preparó para el largo viaje en autobús de regreso a casa. Estaba saliendo del vestidor cuando se encontró cara a cara con Patterson. Williams, dijo la enfermera jefe con frialdad. ¿Cómo te fue con Thornton? Bien, señora Patterson. Tomé sus signos vitales, le administré sus medicamentos y documenté todo en su expediente. Patterson arqueó una ceja. No problema ninguno que no pudiera manejar. Patterson pareció decepcionada por esta respuesta. Ya veo, bueno, el día aún es joven. Mañana será otro día. Grace asintió y se despidió cortésmente. Mientras caminaba hacia la salida del hospital, no pudo evitar sentir que había algo más que prejuicio detrás de la actitud de Patterson. Había algo personal, algo que Grace no podía identificar todavía. El autobús estaba esperando en la parada cuando ella llegó. Grace subió, encontró un asiento junto a la ventana y apoyó la cabeza contra el cristal frío. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris y melancólico. Sacó su teléfono y vio un mensaje de su hermano menor. David, ¿cómo estuvo tu primer día, hermana? ¿Conquistaste el mundo de la medicina? Grace sonrió y escribió una respuesta rápida. Eso es un comienzo. El autobús comenzó a moverse, alejándola del hospital que se convertía en una silueta cada vez más pequeña en la distancia.
Grace cerró los ojos y pensó en todo lo que había enfrentado ese día. Los comentarios hirientes, las miradas despectivas, la hostilidad apenas disimulada. Pero también pensó en Martha Coleman y su sonrisa amable, en Robert Hernández y sus chistes malos, en la forma en que Richard Thornton la había mirado cuando ella prometió hacer su trabajo lo mejor que pudiera. No iba a ser fácil. Grace lo sabía, pero ella no había llegado hasta aquí tomando el camino fácil. Al mañana volvería al hospital. Mañana enfrentaría a Patterson y Karen y todos los demás que querían verla fracasar. Y mañana demostraría, una vez más, que era más fuerte de lo que ellos creían. El autobús continuó su recorrido por las calles mojadas de la ciudad, mientras Grace Williams, enfermera registrada del Hospital Central Mercy, se preparaba mentalmente para los desafíos que vendrían a las semanas siguientes. Fueron una prueba constante de la determinación de Grace. Cada mañana llegaba al hospital con la misma actitud profesional, y cada día enfrentaba nuevos obstáculos diseñados para hacerla tropezar en Patterson. Le asignaba los casos más difíciles, los horarios más inconvenientes, las tareas que nadie más quería hacer. Grace aceptaba cada asignación sin quejarse, completando su trabajo con eficiencia y dedicación. Cuando le pedían que limpiara habitaciones que no le correspondían, lo hacía. Cuando le asignaban turnos dobles sin previo aviso, se quedaba. Cuando los demás se negaban a ayudarla con pacientes pesados, encontraba la manera de hacerlo sola. Karen y Jessica habían convertido la vida de Grace en el hospital en un ejercicio constante de crueldad sutil. Escondían sus suministros médicos, le daban información incorrecta sobre los pacientes, se olvidaban de pasarle mensajes importantes. Una vez, Grace encontró su casillero lleno de basura. Otra vez, alguien había derramado café sobre su abrigo, pero Grace nunca les dio la satisfacción de verla enfadada o herida. Limpiaba lo que ensuciaban, reemplazaba lo que rompían y continuaba con su trabajo como si nada hubiera pasado. Su calma inquebrantable parecía frustrar a sus torturadores más que cualquier confrontación en Richard. Thornton seguía siendo su paciente más desafiante, pero algo había cambiado en su relación después de aquel primer día. Todavía se quejaba constantemente, todavía criticaba todo lo que Grace hacía, pero había una cualidad diferente en sus quejas. Era como si estuviera probándola, esperando ver cuánto podía aguantar antes de rendirse. Grace nunca se rendía una tarde. Mientras le tomaba la presión arterial, Thornton la observó con curiosidad. «¿Por qué sigues viniendo aquí?», preguntó de repente. «¿Podrías pedir que te transfieran a otro paciente? Sé que lo han hecho otras antes que tú». Grace terminó de anotar los números y lo miró. «¿Quiere que pida una transferencia, señor Thornton?» «No he dicho eso», gruñó él. «Solo pregunto, ¿por qué no lo has hecho?». Grace pensó su respuesta cuidadosamente. «Porque me asignaron cuidarlo a usted, y eso es lo que voy a hacer. No importa lo difícil que sea». Thornton soltó una risa seca. «Eres terca, ¿eh? Mi madre siempre decía que la terquedad es solo determinación con mala reputación». Por primera vez desde que Grace lo conocía, Thornton sonrió genuinamente. Fue una sonrisa pequeña, apenas visible, pero estaba allí. «Tu madre suena como una mujer sabia». «Lo era», dijo Grace suavemente. «Falleció hace 2 años. Problemas del corazón». Thornton guardó silencio por un momento. Cuando habló de nuevo, su voz era más suave. «Lo siento». Grace asintió y continuó con sus tareas. No estaba acostumbrada a hablar de su madre en el trabajo, pero algo en la pregunta de Thornton la había tomado desprevenida. Quizás era porque, debajo de toda su hostilidad, podía ver que él también estaba asustado. Asustado de la enfermedad que amenazaba su vida, asustado de la vulnerabilidad que lo obligaba a depender de extraños. Esa noche, mientras regresaba a casa en el autobús, Grace pensó en su madre. Elizabeth Williams había sido una mujer pequeña,
pero de espíritu indomable. Había trabajado como costurera durante 30 años, arreglando ropa para personas que apenas la miraban a los ojos. Nunca se había quejado, nunca había mostrado amargura. En su lugar, había invertido cada centavo extra en la educación de sus hijos. La educación es la llave, solía decir. Nadie puede quitarte lo que sabes. Grace había tomado esas palabras en serio. Había estudiado mientras trabajaba, había sacrificado noches y fines de semana, había soportado el agotamiento y la duda, y ahora estaba aquí, en uno de los mejores hospitales de la región, demostrando que su madre había tenido razón al día siguiente. Grace llegó al hospital para encontrar un ambiente extraño en el piso de cardiología. Las enfermeras susurraban entre sí. Los médicos caminaban con expresiones preocupadas. Y Patterson estaba más tensa que de costumbre. «¿Qué está pasando?», preguntó Grace a un auxiliar que pasaba corriendo. «El doctor Morrison viene a hacer una inspección sorpresa», respondió la auxiliar con nerviosismo. «Es el jefe de medicina del hospital. Viene cada pocos meses para revisar los procedimientos y el cuidado de pacientes». Grace entendió inmediatamente por qué todos estaban nerviosos. Una inspección significaba que cada error, cada descuido, cada falla sería documentada y podría tener consecuencias serias. Ann Patterson reunió a todas las enfermeras del piso para una reunión rápida. «El doctor Morrison estará aquí en 1 hora», anunció con voz tensa. «Espero que todas estén en su mejor comportamiento. No quiero ningún error, ningún problema, ninguna sorpresa». «Entendido». Todas asintieron, incluyendo Grace. «Williams», añadió Patterson, mirándola directamente, «mantente fuera del camino. Lo último que necesito es que causes alguna impresión». Grace sintió las miradas de las otras enfermeras sobre ella. Karen sonrió con satisfacción. Jessica se cubrió la boca para ocultar una risita. «Entendido, señora Patterson», dijo Grace con calma. La hora siguiente fue un frenesí de actividad. Las enfermeras limpiaban, organizaban, revisaban expedientes. Con desesperación, Grace continuó con sus rondas normales, asegurándose de que sus pacientes estuvieran cómodos y bien atendidos. Estaba en la habitación de Marta Coleman cuando escuchó un alboroto en el pasillo, voces alzadas, pasos rápidos, el sonido de equipo médico siendo movido. «¿Qué es ese ruido, querida?», preguntó Marta con preocupación. «Probablemente la inspección», respondió Grace, mientras le ajustaba la almohada. «No se preocupe, todo está bien». Pero cuando Grace salió de la habitación, vio que todo estaba lejos de estar bien. Un grupo de personas estaba reunido frente a la habitación 412, la habitación de Richard Thornton. Patterson estaba allí, pálida como un fantasma. Karen y Jessica intercambiaban miradas de pánico y en medio del grupo había un hombre alto, de cabello gris y traje impecable que Grace asumió era el doctor Morrison. Estaba hablando en voz alta, claramente enfadado. «¿Quién es el responsable de este paciente?», exigía saber. «Sus niveles de medicación están completamente desequilibrados. Esto es inaceptable». Grace se acercó al grupo, tratando de entender qué estaba pasando. «El paciente Thornton ha estado recibiendo dosis incorrectas de anticoagulantes durante al menos 1 semana», continuó Morrison. «Si esto hubiera continuado, podría haber sufrido una hemorragia interna fatal». Grace sintió que su corazón se detenía. Ella había estado revisando los medicamentos de Thornton diariamente, pero siempre seguía las órdenes que encontraba en su expediente. Si las dosis estaban mal, significaba que alguien había cometido un error grave en la prescripción. Ann Patterson dio un paso adelante, con la voz temblorosa. «Dr. Morrison, ¿puedo explicar qué?», interrumpió Morrison. «Explicar cómo un error de esta magnitud pasó desapercibido durante días».
¿Quién ha estado cuidando a este paciente? Hubo un silencio incómodo. Grace vio como Karen y Jessica desviaban la mirada, como si de repente encontraran el suelo muy interesante. Patterson abrió la boca, claramente buscando a alguien a quien culpar, y entonces Grace supo, con absoluta certeza, que iban a culparla a ella. La enfermera Williams ha sido la encargada principal del señor Thornton, dijo Patterson, señalando a Grace. Ella es nueva. Todavía está aprendiendo los procedimientos. Eso no es verdad. La voz vino de dentro de la habitación 412. Todos se giraron para ver a Richard Thornton sentado en su cama, con una expresión que habría hecho temblar a un general de guerra. La enfermera Williams ha sido la única persona en este hospital que ha hecho su trabajo correctamente, continuó Thornton con voz fuerte y clara. Ella revisaba mis medicamentos cada día, anotaba todo en su libreta personal, me preguntaba cómo me sentía. Si no fuera por ella, probablemente ya estaría muerto. Morrison frunció el ceño y entró a la habitación. Grace lo siguió, junto con Patterson y los demás. ¿Puede explicarse, señor Thornton?, preguntó Morrison. Hace 3 días, la enfermera Williams notó algo extraño en mis análisis de sangre, dijo Thornton. Mis niveles de coagulación estaban más bajos de lo normal. Ella quiso informar al médico de guardia, pero él la ignoró. Le dijo que no se preocupara por cosas que no entendía. Grace recordaba ese momento perfectamente. Había intentado hablar con el Dr. Chun sobre sus preocupaciones, pero él apenas la había escuchado antes de despedirla, con un gesto de la mano. Entonces ella vino a hablar conmigo, continuó Thornton. Me preguntó si había notado algo diferente, si tenía moretones inusuales o sangrado. Y tenía razón. Había notado que mis encías sangraban más de lo normal. Ella documentó todo. Incluso tomó fotos con mi permiso. Grace sacó su libreta del bolsillo de su uniforme. Había estado guardando notas detalladas sobre todos sus pacientes, incluyendo observaciones que no siempre llegaban a los expedientes oficiales. Si me permite, Dr. Morrison, dijo Grace, ofreciéndole la libreta. Aquí están mis notas de los últimos días. Morrison tomó la libreta y comenzó a leer. Su expresión cambió de escepticismo a sorpresa, y finalmente a algo parecido al respeto. Estas observaciones son extraordinariamente detalladas, murmuró. Incluyen la hora exacta de cada medicamento administrado, los signos vitales cada 2 horas, e incluso notas sobre el comportamiento y el estado de ánimo del paciente. Es solo mi método de trabajo, dijo Grace con modestia. Me ayuda a mantener un seguimiento más preciso. Morrison cerró la libreta y miró a Patterson con dureza. Según estas notas, la enfermera Williams reportó sus preocupaciones al Dr. Chen el martes pasado. ¿Por qué no se tomaron medida? Patterson estaba lívida. Yo no fui informada de esto. Claro que no fue informada, intervino Thornton con sarcasmo, porque esta jefa de enfermeras ha estado tratando de hacer que la señorita Williams fracase desde el primer día. He visto cómo la tratan. Las otras enfermeras le esconden los suministros, le dan información incorrecta, la excluyen de todo. Isva, Karen y Jessica parecían querer desaparecer a través del suelo. Patterson abría y cerraba la boca sin encontrar palabras. Ann Morrison se volvió hacia Grace. ¿Es esto verdad, enfermera Williams? Grace Bassett podía decir la verdad y probablemente causar que varias personas perdieran sus trabajos. O podía minimizar la situación y evitar el conflicto. Pero entonces pensó en su madre, en todas las veces que Elizabeth Williams había permanecido callada, mientras otros la trataban injustamente, en la dignidad silenciosa que había mantenido hasta el final, y Grace decidió que ella no quería ese tipo de dignidad. Ella quería justicia. Es verdad, Dr. Morrison, dijo con voz firme. Desde mi primer día aquí, he sido tratada de manera diferente a las otras enfermeras
Se me asignan los casos más difíciles, sin apoyo. Se me niega información importante, y mis observaciones son ignoradas sistemáticamente. Hizo una pausa y miró directamente a Patterson. Pero, a pesar de todo eso, he continuado haciendo mi trabajo lo mejor que puedo, porque mis pacientes merecen recibir el mejor cuidado posible, sin importar cómo me traten a mí. La habitación quedó en silencio. Morrison miró a su alrededor, evaluando a cada persona presente. Enfermera Williams, dijo finalmente, sus notas probablemente salvaron la vida de este paciente. Si el error en la medicación hubiera continuado, las consecuencias habrían sido fatales. Se volvió hacia Patterson. En cuanto a usted, señora Patterson, tendremos una conversación muy seria sobre el ambiente de trabajo en este piso. Patterson asintió con rigidez. Su rostro una máscara de humillación controlada. A Morrison se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo junto a Grace. Necesitamos más enfermeras como usted en este hospital, dijo en voz baja. Espero que considere quedarse. Después de que Morrison y los demás se fueron, Grace se quedó sola con Thornton. El anciano la miraba con una expresión que ella no podía descifrar. No tenía que hacer eso, dijo Grace. Defenderme así. Thornton resopló. Claro que sí. Eres la primera persona en este lugar que me ha tratado como un ser humano, y no como una molestia. Lo menos que podía hacer era decir la verdad. Grace sintió que sus ojos se humedecían, pero parpadeó rápidamente para contener las lágrimas. Gracias, señor Thornton. Richard, corrigió él. Creo que, después de esto, puedes llamarme Richard. Grace sonrió. Gracias, Richard. El resto del día pasó en una especie de neblina. Las otras enfermeras la evitaban. Patterson no le dirigió la palabra, pero Grace notó que algo había cambiado en la atmósfera. Las miradas que recibía ya no eran de desprecio o burla. Había algo de respeto en ellas, aunque fuera a regañadientes. Aun cuando su turno terminó, Grace recogió sus cosas y se dirigió hacia la salida. Pero antes de llegar a los elevadores, una voz la detuvo. Williams, espera. Se volvió para encontrar a Karen de pie en el pasillo, luciendo incómoda. ¿Qué quieres?, preguntó Grace. Sin hostilidad pero sin calidez. Tampoco Karen se retorció las manos nerviosamente. Solo quería... Bueno, lo que dijo el señor Thornton, allí dentro. Era la verdad, dijo Grace simplemente. Lo sé, admitió Karen. Mira, yo no voy a pretender que no participé en todo eso, pero quiero que sepas que no fue personal. Patterson nos presionaba para que no fue personal, interrumpió Grace. Su voz era tranquila pero firme. Me hicieron sentir como si no perteneciera aquí. Me trataron como si fuera menos que ustedes. ¿Y dices que no fue personal? Karen bajó la mirada. Tienes razón. Lucy, de verdad, lo siento. Grace la estudió por un momento. Podía ver que Karen estaba genuinamente avergonzada, aunque eso no borraba semanas de crueldad. Acepto tu disculpa, dijo finalmente Grace. Pero las palabras no significan nada sin acciones. Si realmente lo sientes, demuéstralo con cómo me tratas de ahora en adelante. Karen asintió rápidamente. Lo haré, te lo prometo. Grace continuó hacia el elevador, dejando a Karen de pie en el pasillo. No sabía si las cosas realmente cambiarían, pero al menos había dicho lo que necesitaba decir. El autobús de regreso a casa estaba menos lleno que de costumbre. Grace encontró un asiento cerca de la ventana y sacó su teléfono para llamar a su hermano. Grace, respondió David al segundo timbrazo. To-do Bean, ¿nunca llamas a esta hora? Todo bien, dijo Grace. Solo quería escuchar tu voz. ¿Pasó algo en el trabajo? Grace pensó en cómo responder. Podrías decir que sí, pero fue algo bueno, creo. Me estás asustando, hermana. ¿Qué pasó? Grace le contó todo. El error en la medicación de Thornton,
la inspección sorpresa, como el anciano la había defendido frente a todos. Cuando terminó, David permaneció en silencio por un momento. «Mamá estaría orgullosa de ti», dijo finalmente. «Lo sabes, ¿verdad?» Grace sintió que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente caían por sus mejillas. «Eso espero», susurró. «Eso es». Cuando llegó a su pequeño apartamento, Grace se preparó una taza de té y se sentó junto a la ventana. Las luces de la ciudad brillaban en la oscuridad. Miles de ventanas iluminadas, representando miles de vidas que ella nunca conocería. Anne pensó en Richard Thornton, solo en su habitación del hospital, luchando contra una enfermedad que amenazaba con quitarle todo. Pensó en Patterson, cuyo odio parecía nacer de algo más profundo que simple prejuicio. Pensó en Karen y Jessica siguiendo órdenes porque era más fácil que pensar por sí mismas, y pensó en sí misma, en la niña que había sido, soñando con un futuro mejor mientras ayudaba a su madre a coser botones hasta altas horas de la noche, en la joven que había trabajado turnos dobles para pagar sus estudios, en la mujer que ahora era, enfrentando desafíos que nunca había imaginado, pero negándose a rendirse. A mañana volvería al hospital. Mañana enfrentaría nuevos desafíos, nuevas pruebas, pero esta noche Grace se permitió sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Un orgullo. Orgullo por quién era, por lo que había logrado, por la persona en la que se estaba convirtiendo. Tormino Suti apagó las luces y se fue a dormir, y por primera vez en semanas, sus sueños fueron pacíficos. Los días que siguieron a la inspección trajeron cambios sutiles, pero significativos en el Hospital Central Mercy. Patterson seguía siendo la enfermera jefe, pero su actitud hacia Grace se había vuelto más cautelosa, como si estuviera midiendo cada palabra y cada acción. Karen cumplió su promesa y comenzó a tratar a Grace con respeto. Aunque Jessica mantuvo su distancia fría, Grace continuó con su rutina, llegando temprano, trabajando diligentemente, cuidando de sus pacientes con la misma dedicación de siempre. Pero ahora notaba que otros miembros del personal la miraban de manera diferente, algunos con curiosidad, otros con algo parecido a la admiración. La historia de cómo había salvado a Richard Thornton se había esparcido por el hospital como un incendio silencioso. Richard mejoraba cada día. Los médicos habían corregido su medicación después del incidente y su cuerpo estaba respondiendo positivamente al tratamiento. Su mal humor había disminuido considerablemente, aunque todavía se quejaba del hospital y de todo lo que contenía. Pero cuando Grace entraba a su habitación, su rostro se suavizaba. «Buenos días, Richard», saludaba a Grace cada mañana al entrar. «¿Cómo se siente hoy?» «Como un prisionero que cuenta los días para su libertad», respondía él invariablemente. «Pero al menos tengo una carcelera decente». Se había convertido en una especie de juego entre ellos. Richard fingía que odiaba estar en el hospital. Grace fingía creerle, y ambos disfrutaban de las conversaciones que surgían durante sus visitas. Grace descubrió que detrás de la fachada gruñona de Richard había un hombre fascinante. Había construido su empresa desde cero, comenzando con un pequeño taller de reparaciones en el garage de sus padres y convirtiéndolo en un imperio industrial. Había viajado por el mundo, conocido a presidentes y celebridades, pero nunca había perdido el acento de su pueblo natal, en las montañas. «Mi esposa siempre decía que podía sacar al hombre del campo, pero no el campo del hombre», le contó un día mientras Grace le tomaba la presión arterial. «¿Su esposa?», preguntó Grace con delicadeza. Richard señaló una foto enmarcada en su mesa de noche. Mostraba a una mujer hermosa de cabello plateado y ojos amables, sonriendo junto a un Richard más joven y saludable. «Margaret», dijo con un tono de voz que Grace no le había escuchado antes, «estuvo conmigo durante 47 años. El cáncer se la llevó hace 3. Desde entonces,
nada ha sido igual. Grace no dijo nada. A veces, el silencio era más reconfortante que cualquier palabra. ¿Sabes qué es lo más difícil de envejecer? Continuó Richard. No es el cuerpo que falla, ni la memoria que se nubla. Mis hijos viven en otras ciudades. Mis amigos se han ido muriendo uno por uno. Y yo estoy aquí, en este hospital, rodeado de extraños que me ven como una molestia. Usted no es una molestia. Richard Dan lo era, admitió él. Antes de ti. Trataba mal a todos porque era más fácil que admitir que estaba asustado. Asustado de morir solo, de que nadie me recordara como algo más que un viejo amargado. Grace le tomó la mano. Un gesto simple pero profundo. Lo recordarán, dijo suavemente. Yo lo recordaré. Richard le apretó la mano con fuerza, y Grace vio algo brillante en sus ojos, que él se apresuró a parpadear. Eres una buena persona, Grace Williams, dijo con voz ronca. No dejes que este mundo te quite eso. Esa conversación permaneció con Grace durante días. Le había hecho pensar en su propia vida, en las personas que había dejado atrás, en los sueños que había pospuesto por el trabajo y las responsabilidades. Se dio cuenta de que, en muchos sentidos, ella también estaba sola. Trabajaba tanto que no tenía tiempo para amigos o relaciones. Su único contacto regular era su hermano David, y él vivía a 2 horas de distancia, en un viernes, por la tarde. Mientras Grace revisaba expedientes en la estación de enfermera, Patterson se acercó a ella con una expresión inusual. No era hostilidad ni frialdad, sino algo más complicado, que Grace no podía identificar. Williams, dijo Patterson, el doctor Morrison quiere verte en su oficina ahora. Grace sintió un escalofrío de nerviosismo. ¿Había hecho algo mal? ¿Estaba en problemas? ¿Sabe de qué se trata? Preguntó Patterson. Negó con la cabeza. No me lo di. Solo que vayas inmediatamente. Grace se levantó y caminó hacia los elevadores, sintiendo la mirada de Patterson sobre su espalda. El viaje hasta la oficina de Morrison, en el último piso del hospital, pareció durar una eternidad. A la secretaria la hizo pasar de inmediato. Morrison estaba sentado detrás de un escritorio grande, rodeado de diplomas y certificados enmarcados. Pero no estaba solo. Junto a él había una mujer que Grace no reconocía, vestida con un traje elegante y una sonrisa amable. Enfermera Williams, gracias por venir, dijo Morrison, levantándose para saludarla. Por favor, tome asiento. Grace se sentó en una silla frente al escritorio, cruzando las manos sobre su regazo para disimular su nerviosismo. Permítame presentarle a la doctora Elena Ramírez, continuó Morrison. Es la directora del programa de formación avanzada en enfermería de la Universidad Estatal. La doctora Ramírez extendió su mano y Grace la estrechó. Es un placer conocerla, enfermera Williams, dijo Ramírez. He escuchado mucho sobre usted. Grace no sabía qué decir, así que simplemente asintió a Morrison. Tomó la palabra. Después del incidente con el señor Thornton, hice algunas investigaciones. Revisé su historial académico, sus evaluaciones de trabajo, sus referencias de la clínica donde trabajaba antes. Todo es impresionante. Grace sintió que sus mejillas se calentaban. Solo hago mi trabajo, Dr. Morrison. Hace más que eso, intervino Ramírez. Su capacidad de observación, su dedicación a los pacientes, su manera de manejar situaciones difíciles, todo indica que tiene un talento excepcional para la enfermería. Es por eso que la hemos llamado aquí T.J. Morrison. La doctora Ramírez tiene una propuesta para usted. Ramírez se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Nuestra universidad ofrece un programa de maestría en enfermería clínica avanzada. Es un programa competitivo con becas completas para candidatos excepcionales. Después de lo que he visto y escuchado sobre usted, me gustaría invitarla personalmente a aplicar. Grace estaba atónita. Una maestría con beca completa era algo que nunca había considerado posible.
Había asumido que tendría que trabajar durante años, ahorrar cada centavo, antes de poder pensar en continuar su educación. Yo no sé qué decir, tartamudeó. No tiene que decidir ahora, dijo Ramírez con amabilidad. El periodo de aplicación termina en 3 meses, pero quería conocerla en persona y asegurarme de que supiera que esta oportunidad existe. Morrison añadió, mientras tanto, me gustaría ofrecerle un puesto diferente aquí en el hospital. Hemos abierto una posición para enfermera coordinadora en el programa de cuidados cardíacos. Incluye más responsabilidades, pero también mejor salario y horarios más estables. Creo que usted sería perfecta para el puesto. Grace sentía que la cabeza le daba vueltas. En cuestión de minutos, su vida había pasado de ser una lucha constante a estar llena de posibilidades que nunca había imaginado. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Es mucho para procesar. Por supuesto, dijo Morrison con comprensión. Tómese el tiempo que necesite, pero sepa que ambas ofertas son genuinas y que creemos firmemente en su potencial. Grace agradeció a ambos y salió de la oficina, sintiéndose como si estuviera caminando sobre nubes. Cuando llegó al piso de cardiología, Patterson la estaba esperando. ¿Y bien?, preguntó la enfermera jefe. ¿Qué quería Morrison? Por un momento Grace consideró no decir nada, pero decidió que ya estaba cansada de secretos y juegos. Me ofrecieron el puesto de coordinadora del programa cardíaco, dijo, y una beca para una maestría. La expresión de Patterson cambió algo que Grace nunca había visto en ella: sorpresa genuina, seguida de algo que podría haber sido respeto o envidia. O tal vez ambos. Ya veo, dijo Patterson lentamente. Felicidades. Todavía no he aceptado nada. ¿Por qué no? Es una oportunidad increíble. Grace la miró directamente. Porque quiero entender algo primero. ¿Por qué me ha tratado tan mal desde que llegué aquí? ¿Qué le hice para que me odiara tanto? Patterson pareció sorprendida por la pregunta directa. Por un momento, su máscara de frialdad se resquebrajó, revelando algo más vulnerable debajo. No te odio, dijo finalmente. Nunca te he odiado, Anne. Entonces, ¿por qué? Patterson suspiró y se sentó en una silla cercana, como si de repente llevara un peso enorme sobre sus hombros. Hace 20 años, yo era como tú, comenzó. Joven, llena de esperanza, determinada a cambiar el mundo. Y había una enfermera jefe que me hizo la vida imposible. Me humillaba frente a los pacientes. Me asignaba los peores trabajos. Me hacía sentir que no valía nada. Grace escuchó en silencio, sorprendida por esta revelación. Pasé años tratando de demostrar mi valía, de ganarme su respeto, continuó Patterson. Pero nunca fue suficiente. Cuando finalmente se retiró y yo ocupé su puesto, juré que nunca dejaría que otra enfermera pasara por lo que yo pasé. Pero eso es exactamente lo que me hizo a mí, dijo Grace. Confundida, Patterson bajó la mirada. Lo sean en algún momento del camino. Me convertí en ella. Empecé a ver a las enfermeras nuevas como amenazas en lugar de colegas. Y cuando llegaste tú, tan talentosa, tan segura de ti misma, me recordaste a todo lo que yo había querido ser, y nunca logré. Grace no sabía cómo responder. La confesión de Patterson la había tomado completamente desprevenida. No te estoy pidiendo perdón, dijo Patterson. Sé que no lo merezco. Solo quiero que entiendas que mi comportamiento no tenía nada que ver contigo. Era sobre mis propios miedos e inseguridades. Se levantó y miró a Grace a los ojos. Acepta el puesto, Williams. Acepta la beca. Tienes un futuro brillante por delante. No dejes que nadie, ni siquiera yo, te lo quite. Y con eso, Patterson se alejó, dejando a Grace sola con sus pensamientos en esa noche. Grace visitó a Richard antes de terminar su turno. Él estaba viendo las noticias en la televisión, pero la apagó cuando ella entró. Tienes cara de que algo importante pasó, observó él. ¿Bueno o malo? Grace le contó todo a la reunión con Morrison,
la oferta de trabajo, la beca, la conversación con Patterson. Richard escuchó atentamente, sin interrumpir. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó cuando ella terminó. No lo sé, admitió Grace. Es todo tan repentino. Hace unas semanas estaba tratando de sobrevivir cada día aquí, y ahora tengo estas oportunidades increíbles, pero también están todos estos sentimientos complicados. Richard asintió comprensivamente. Te voy a contar algo que mi padre me dijo cuando tenía tu edad. Me había ofrecido un préstamo un banquero importante para expandir mi negocio. Era más dinero del que jamás había visto, y estaba aterrorizado de aceptarlo. ¿Qué le dijo su padre? Me dijo, el miedo de fracasar no es razón para no intentarlo. El único fracaso verdadero es no tener el coraje de comenzar. Acepté el préstamo, expandí el negocio, y el resto es historia. Grace se reflexionó sobre esas palabras. ¿Y Patterson debería perdonarla después de todo lo que me hizo? Eso solo tú puedes decidirlo, dijo Richard. Pero te diré algo. El resentimiento es como beber veneno, esperando que la otra persona muera. No te hace daño a ella, te hace daño a ti. Grace sonrió. ¿Eso también se lo dijo su padre? No. Eso lo leí en una galleta de la fortuna, bromeó Richard, y ambos rieron cuando Grace llegó a su apartamento esa noche. Se sentó junto a la ventana con una taza de té caliente y llamó a su hermano. David, necesito tu consejo, dijo después de contarle todo lo que había pasado. Creo que ya sabes lo que quieres hacer, respondió David. Solo necesitas permiso para hacerlo. ¿Permiso de quién? De ti mismo. Siempre has sido así, Grace, siempre sintiendo que tienes que ganarte todo, que no mereces nada bueno hasta que hayas sufrido lo suficiente. Grace sintió que sus ojos se humedecían. Su hermano la conocía mejor que nadie. Mamá habría querido que aceptaras, continuó David. Ella habría querido que tomaras cada oportunidad, que llegaras tan lejos como pudieras. Eso es por lo que trabajó tan duro, para darnos la posibilidad de soñar. La extraño tanto, susurró Grace. Yo también, pero ella está contigo, ¿sabes? En cada decisión que tomas, en cada paciente que ayudas, en cada obstáculo que superas, ella vive a través de ti. Cuando terminó la llamada, Grace se quedó mirando las luces de la ciudad durante mucho tiempo. Las palabras de su hermano resonaban en su mente, mezclándose con las de Richard, con la confesión de Patterson, con la propuesta de Morrison. Tomó una decisión al día siguiente. Grace llegó al hospital más temprano que de costumbre. Fue directamente a la oficina de Morrison y tocó la puerta. Enfermera Williams, dijo Morrison sorprendido. No esperaba verla tan pronto. ¿Ha tomado una decisión? Sí, dijo Grace con voz firme. Acepto el puesto de coordinadora y voy a aplicar para la beca. Morrison sonrió ampliamente. Excelente decisión. No se arrepentirá. Pero tengo una condición, añadió Grace a Morrison. Arqueó las cejas. ¿Una condición? Quiero seguir cuidando a Richard Thornton hasta que sea dado de alta. Él confía en mí y no quiero abandonarlo. Morrison asintió con aprobación. Eso se puede arreglar. De hecho, es exactamente el tipo de dedicación que esperaba de usted. Cuando Grace salió de la oficina, sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía una montaña imposible de escalar, sino un camino lleno de posibilidades. Caminó hacia la habitación de Richard para darle la noticia, pero cuando llegó, encontró algo que no esperaba. La habitación estaba llena de médicos y enfermeras, y el sonido de las alarmas llenaba el aire. Richard estaba teniendo otro ataque al corazón. Grace corrió hacia la cama, su corazón latiendo con fuerza mientras trataba de entender lo que estaba pasando. Los monitores mostraban números alarmantes, y el rostro de Richard estaba pálido como el papel.
¿Qué pasó?, preguntó a uno de los médicos. Arritmia severa, respondió el doctor mientras preparaba el desfibrilador. Necesitamos estabilizarlo ahora. Grace tomó la mano de Richard, que apenas podía mantener los ojos abiertos. Estoy aquí, le susurró. No te voy a dejar. Richard la miró con ojos que expresaban miedo, pero también algo más en confianza, en gratitud, en paz. Gracias, murmuró antes de que sus ojos se cerraran. A los médicos trabajaron frenéticamente durante los siguientes minutos. Grace permaneció a un lado, sosteniendo la mano de Richard, rezando en silencio a cualquier poder que estuviera escuchando en el sonido del monitor. Cambió de alarma a un ritmo estable. Los médicos suspiraron con alivio. Lo estabilizamos, anunció el doctor principal, pero necesitará cirugía de emergencia. Su corazón no puede seguir así. Mientras preparaban a Richard para el traslado al quirófano, él abrió los ojos una última vez y buscó a Grace. Todavía no estoy listo para irme, susurró. Tengo que ver cómo termina tu historia. Grace sonrió a través de las lágrimas. St. Vale, porque apenas está comenzando. Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Grace. Richard había sido llevado al quirófano para una cirugía de emergencia, y ella no podía hacer nada más que esperar. Se sentó en la sala de espera del área quirúrgica, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en las puertas por donde habían llevado a su paciente.